Muy buenos días, buenas tardes. Eh, en esta mañana o en esta noche vamos a ver un poquito más de lo que es el universo en nuestras realidades. Como cada uno de vosotros digo, a veces cuando llegamos a entender a esas profundidades de lo que existe para nosotros, hay algo maravilloso que nos espera cuando pensamos, cuando hablamos y cuando actuamos. Recuerden siempre que en universo cuántico o esta realidad cuántica que nosotros estamos viviendo y tomando el control para ser responsables de todos los pensamientos que nosotros impartimos, pues es necesario estar en esa frecuencia, es necesario estar en esa vibración consciente para cada uno de vosotros. Y siempre me gusta sacar un poquito de lo que ciertos autores y hacer como un resumen o una crítica, algunas curiosidades que están aquí disponibles para nosotros. Cuando nosotros venimos a esto, dice cosa importante no es de hacer paradas preguntándose. Las curiosidades tienen una razón de existencia. Uno no puede ayudar, pero también no puede tener todo. Si algo se contempla son los misterios de la eternidad de esta vida. Por estas maravillas hay una estructura, hay una realidad, hay algo suficiente para cada uno de nosotros que podemos probar, para entender, y hay algo de misterio todos los días. Nunca pierdas esa curiosidad. Y eso dijo el famoso, creo que todos sabemos, Albert Einstein en 1879-1955. Cuando nosotros venimos a estas realidades, hay algo que nos hace pensar para nosotros seguir haciendo en esta frecuencia, en este caminar, en esta realidad, que muchos de nosotros a veces no entendemos hasta que llegamos a un punto donde está disponible para practicar, para hacer esa diferencia, para hacer esa cuestión incansable. Entonces, cuando llegamos a esto, estoy basando también en un libro en un universo convulsivo, que donde esta autora Dolores Cano, creo que muchos de vosotros si conocen, ya falleció hace mucho tiempo, se puso a investigar después de que tuvo, creo que es accidente con el esposo, cuando el esposo pues ya los doctores le dijeron que ya no se podía sanar, que ya no se podía curar, pues se iba de este plano. Entonces, cuando llegamos a esto, llegamos a entender que todos nosotros podemos hacer tantas maravillas cuando nosotros nos descubrimos dentro de nosotros quiénes somos. Y recuerden que todo esfuerzo que hemos hecho en el pasado es para proteger una identidad, una privacidad de nosotros. A veces hay muchos terapeutas también cuando hacen todas esas cosas para proteger la identidad de los pacientes. Cuando hablan los autores de esta manera aquí es porque siempre sacan una información o un aprendizaje de cada individuo que se encuentra o que atienden, o que dan ese consejo. Y de la misma forma nosotros también en el tiempo de este caminar también encontramos con gente que no conocemos, encontramos gente que están nuevos en este caminar, encontramos gente que necesita de nosotros, encontramos gente que simplemente se te presenta
en este caminar. Y cuando se te presente en este caminar, hay una cosa maravillosa que se desata en el tiempo, espacio, de lo que tú estás viviendo. De ahí salen los héroes, de ahí salen los avatares. De una idea, de un compromiso con cada uno de nosotros, en este encontrar con otro ser, en este compartir con otro ser divino, que es justo como nosotros, en un buscador consciente. Y también cuando vamos a los libros, encontramos ciertos maestros, ciertos hermanos que tienen experiencias que comparten. ¿Por qué hablo de esto? Cuando llegamos a entender que todo lo que existe en el universo, pongamos Dios, es simplemente energía. Cuando entendemos todo eso, empezamos a compartir cosas que nos llega del más allá. Por eso, bienvenidos a todos de los que escuchan este podcast o aquellos que leen los libros de muchos científicos o también de alguna gente que quizá no saben de lo que está sucediendo o lo que quizá no han entendido qué hay en el más allá. Todo es quantum, todo se está moviendo, todo es placentero y todo es sorpresa cuando nosotros encontramos todo esto de lo que está disponible para cada uno de nosotros. Si las personas supieran y estuvieran dispuestos a entender de todo ese salto justo, cuántico, a tu derecha, a tu izquierda, a la profundidad, adentro. A veces, como todos los autores y mi persona, sugiero empezar a buscar esos primeros libros de cuando empezaste a leer. ¿Qué es lo que sacaste de ahí? ¿Qué puedes encontrar ahora cuando vas otra vez a dar, como digo, una ojeadita de nuevo? A regresar a esa realidad que ya pasaste, pero está ahí. Es una energía, como yo digo, acumulada. A veces nosotros empezamos todo esto como a coger, como que empezamos a entender qué es lo que me hace a mí. Cuando llegamos en el quantum, no hay ese tiempo, no hay ese espacio. Como dicen los científicos, las moléculas, neutrones, protones están en todas partes. Lo que llamamos en la religión, Dios está en todas partes. A veces uno de vosotros no entenderán todo lo que esto y hace pensar realmente. Pero esta es la intención que yo a veces hablo aquí cuando me baso en ciertos libros, no por copiar. Antes leía muchos libros, pero ahora es que trato de hacer como una conglomeración, como un enlace, como una estructura, no diría personal, sino colectivo, para poder entendernos de lo que somos. Y cuando yo a veces veo todos estos libros de los científicos, de todos estos quantums, de los doctores, terapeutas, y me hace pensar, cada uno de vosotros podemos sacar teorías, podemos disfrutar, podemos poner al lado cuando estamos leyendo un libro y sacar la idea de nosotros y poder hacer interesante en cada uno de nosotros, en nuestro hogar, en nuestro caminar. Y cuando nosotros llevamos todo este universo convulsivo de todo lo que está pasando, hay algo que me hace pensar, si nosotros estamos en este tiempo aquí, en el presente,
Si nosotros estamos conectados molecularmente, recuerden que el pensamiento es más veloz que la luz. Y entonces nosotros, cuando entramos en este pensar, en este palpitar de nuestro corazón, más allá de esto no hay nada más que poder aprender y sacar. El quantum es la respuesta para todo. Quizá muchos de vosotros dirán, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo es que el quantum es la respuesta para todo esto? Que en la Biblia hablan Dios. Pero a veces quizá no, muchos maestros, pastores, nos han enseñado ciertas cosas, pero son en esos momentos. Pero hay otros conceptos, hay otras mentes detrás. Y eso yendo más allá en el quantum. Entonces, y al final de todo esto, yo sé que ahora no es mucho para estar hablando de esto, pero hay más que descubrir. Con muchos científicos, muchos que escriben todo esto de física cuántica, de todo esto escriben cómo es que están hechos el mundo. Cómo llegamos a esa conclusión que después de tanto trascender, después de buscar, después de experimentar, hay momentitos que tú como que no tienes a dónde ir. No sé si te ha pasado. Hay momentitos que te llegas a pensar, te llegas a penetrar en ese subconsciente que dices, si está dentro de mí un mundo que explorar, porque tengo que buscar afuera. Si hay dentro de mí la respuesta que vengo buscando hace miles de años, está dentro de mí, ¿qué más puedo encontrar afuera? Y si lo que encuentro afuera son pedacitos de mi ser, pero dirán, no, es que yo vengo de otra familia. Recuerden que nosotros somos chispas de luz, como habla la teoría del Big Bang. Cuando, pongamos así, que había una bomba y se explotó, y toda esa bomba se cayó acá al plano terrenal, y entonces explosionó, y somos chispas de luz en este plano, en este caminar. Esas chispas de luz están en todas partes. Esas chispas de luz están absorbiendo todas las energías que vienen de diferentes realidades, por diferentes vías, con diferentes fuerzas. Y ahí me recuerda que cuando en la cábala judía dice, los fotones de luz, cómo están cayendo, cómo están trascendiendo, son paquetes momentáneos de energía. Y para muchos de vosotros, recuerden que si vamos a hablar de ciencia, de teorías cuánticas, hay mucho más allá. El buscador hace por sí mismo una experiencia y hace por sí mismo un título. No necesitando realmente para que alguien te dé un título para que puedas hablar. Siempre y cuando tengas la idea, tengas ese principio, que tengas un entendimiento de ciertas cosas, tú lo puedes hacer. Por eso es que, como dice también esta autora, dice, cuando quiera que yo dé, o sea, una charla, que sea algo invariable, y preguntar la misma pregunta. Y aquí digo, como que no hace sentido a veces. Por eso la diversidad es muy importante. Muy importante. Y nosotros debemos preguntarnos, ¿y qué podemos decir de nuestras vidas pasadas? ¿Y qué podemos decir cuántas vidas nosotros estamos aquí y hemos ido trascendiendo en diferentes épocas? Como dicen por ahí, en diferentes líneas de tiempo. Una parte aprendí hace mucho tiempo que en un libro decía, nosotros, cada ser humano, hemos vivido más de 800,000 veces en este plano. Y estamos de nuevo
cuando estamos aquí ahora en la materia, estamos de nuevo de regreso a esa fuente divina. Entonces, cuando esto pienso, dice, será algo imposible conseguir de lo que nosotros estamos pensando en ahora veo así, ¿no? Viendo todos esos pensamientos, en este mundo material, en esta tierra, ¿será tan difícil conseguir de lo que estás esperando? ¿O de las metas que te has puesto para querer acaparar o hacer algunas cosas interesantes y cree que es disponible? ¿Cree que puedes? Claro que se puede, pero hay que entender. Hay muchas cosas más y hay técnicas variables que están a tu derecha, a tu izquierda, y a veces te sientes inconfortable. A veces tienes que estar un poquito incómodo, porque recuerden que cuando estamos en este descubrimiento no todas las experiencias son placenteras. Son cositas que tienes que preguntarse todo el tiempo, en el momento que estás hablando, en el momento que estás actuando, en el momento que estás pensando, porque son cúmulos de energía, de una vez más. Son esas chispas de luz que viajan de un cerebro a otro cerebro. Por eso dicen, como es adentro es afuera, como es afuera es adentro. ¿Cómo tú estás pensando para que puedas hablar al mundo? ¿Cómo tú estás imaginando? ¿Cuáles son tus pensamientos? ¿Y cuáles son las palabras que enviaste a los seres queridos, a tus familiares, a los compañeros de trabajo o a los seres que encuentras en las calles? ¿Cuáles son los movimientos que hiciste? Todo esto está justo en este caminar para nosotros experimentar. Todo esto son razones. Por eso muchas de las veces, cuando uno se sienta con un cliente, uno va a dar un consejo. Pero eso no quiere decir que todo eso es la realidad. Porque cada uno de nosotros tenemos un mundo diferente. Tenemos experiencias diferentes. Y por eso es la razón que a veces yo, cuando me piden un consejo, digo, puedo dar un consejo, pero eso no quiere decir que sea todo. Porque como dicen por ahí también las opiniones, hay muchas opiniones que si se exageran son ilícitas. O son algo que no estamos para vivir solo de opiniones, sino de haceres y de verdades, de unos conocimientos que estaban más allá. Y ahora quizá nos preguntamos, ¿cómo practicamos esto nosotros? ¿Alguna vez has tenido unas experiencias así, medio raras, medio algo que no son tan constantes, pero están ahí? Y recuerden que todo lo que nosotros hablamos y pensamos, una vez más, son fotones de luz. Vienen en paquetes, es energía. Viene a edificar tu vida o a limpiar o a sacar todo lo que está, como yo digo, sucio todavía dentro de nosotros. Cuando esas voces, cuando esa frecuencia entra en tu cerebro, pues empieza a hacer una limpieza cuántica. Y entonces, y ahí cuando empezamos a entender la humildad de lo que nos hablaban en la Biblia. Y recuerden que esto es una herramienta muy valiosa cuando uno se pone a hablar así, y hay que saber aplicarlo. Y cuando tú empiezas a envolverse en todo de estas cosas, sabiendo a ti mismo que no hay otra cosa más que continuar haciendo en el pasado, ¿por qué vives o sigues cargando de lo que te hicieron? O también en el futuro, quizá estamos esperando con una angustia que algo va a suceder. Y total, podemos pasar años cuando muchos han hecho metas, planes, y no hay acción, pues no hay nada. En el pasado es igual, cosas que ya han pasado y nosotros pensamos que seguir en lo mismo. Muchas de estas cositas es interesante entender. Y por eso hay que ver el más allá. Si tienes una curiosidad con el pensamiento que no vas a ser derrotado,
Eso eso hay que entender, todo ese concepto, toda esa analogía del caminar de nuestras vidas. Porque recuerden que hay memorias pasadas que están disponibles para nosotros. Todo está, toda la energía está y está en movimiento, nada es estático, siempre está ahí. Son las memorias que tienen ese valor, esa información. Por eso cuando alguien me decía, pero es que ya no vamos a leer ahora entonces los libros de una historia vieja, digo, no, ahí está la información, ahí están los códigos eléctricos impregnados en los libros, en las mentes de maestros, en personas que han pasado por tu vida. Están los códigos, estos códigos energéticos. Cuando yo hablo también de la Biblia, digo, la Biblia son un libro de códigos. Y no para ponerme en contra de los pastores, ni ciertos que practican las religiones o ciertas doctrinas. La Biblia es un libro de códigos. Quizá alguna vez también, así bromeando, decía, es un libro de cuento. Un cuento de una teoría. De aquellos sabios que se sentaban en sitios, quizá pongamos así en cafeterías, en parques, a contar. Pero después vino la idea de que vamos a escribir y a dejar impregnado para que todos los que vengan detrás aprendan. Eso es la Biblia. Un conjunto de libritos. Biblia quiere decir un conjunto de libritos. O sea, un conjunto de ideas, de conceptos, de realidades, de hechos y de memorias. Entramos a los filósofos. Todo esto, cuando Platón, Sócrates, Aristóteles, Newton, esos químicos, físicos, ya cuando llegamos a la cuántica, el Bohr, el Max Planck, y hay muchos más autores que puedo mencionar, que están por ahí, y siempre nos dejan esas memorias para que tú y yo sepamos valorar en qué nos estamos metiendo y en qué hemos estado viviendo siempre, pero sin saber. Entonces, por eso es importante en este despertar de la conciencia que aprendamos a aceptar estas realidades como se nos presentan. Es porque hay unas energías pensamiento que están fluctuando, que están, como digo, volando en el aire. Están disponibles, están presentes para ti en todo momento. ¿Cómo estás pensando? ¿Ya está limpio tu cerebro? ¿Está limpio ya dentro donde realmente estás mandando afuera esa vibración o esa frecuencia, esa energía que estás tú cargando cuando vas a la calle, cuando estás con tus amigos, cuando estás con tu esposo, con tu esposa, cuando estás con el jefe del trabajo, con los estudiantes amigos de la universidad o en cualquier instituto que estés estudiando? ¿Estás ya disponible? ¿Estás dispuesto a compartir? ¿Estás dispuesto a tratar de estos asuntos que cuando yo digo, cuando un loco se pone a hablar? Y siempre he tenido esa noción, esa idea, que un loco siempre cambia el mundo. A ver, ¿por qué? Porque la idea cuando nosotros sacamos, eso es mi teoría, cuando nosotros hablamos, es porque hay algo que nos viene, como decir, del más allá. Son energías, pensamiento que están alrededor de nosotros y nosotros lo captamos esa idea y lo formamos a la manera nuestra para dar, como decir, un poquito masticado a aquellos que todavía no tienen ni noción de entender de lo que nosotros estamos hablando o de lo que estamos viviendo. ¿Por qué hago todo esto? Porque yo disfruto el trabajo, disfruto de hablar, de hacer. El resto, como dice, viene por añadidura. Eso está también en la Biblia. El resto viene en paquetitos ya. Están puestos, señalados, están para ti. Dependiendo cómo tú estés preparado para poder recibir. Ahí entra también que nosotros somos la vasija. Nosotros somos ese recipiente. Nosotros somos ese receptor. Pero también somos esos transmisores. Somos antenas en este plano. Ese pensamiento que nosotros recibimos del más allá, con esa información, con ese código secreto o genético que está viniendo en esa energía, en ese pensar que justo llega a tu cerebro, es porque eres merecedor. Eso no llega por casualidad, sino que eres merecedor de
recibir estas energías y te llegan. Por eso cuando yo me pongo a leer estos ciertos libros de muchos de los autores y voy captando las ideas, voy captando, acumulando, haciendo a una sola. Y cuando salimos de afuera saben que si hay gente que no tienen tanta ese ánimo, hay gente que aparece que te da como un empujoncito. El cuántico es más o menos así. Tú tienes que dar ese empujón, porque en el momento que tú das ese empujoncito o empiezas tú a moverte, la energía misma tuya, junto con las ideas y pensamientos que hay dentro de ti, empiezan a dar la vuelta. Recuerden que dije, la energía no está estática, la energía no está sentado, la energía no está como decir que aquí nadie me mueve, estoy frisado. No, la energía está, todo está en movimiento. Cuando tú empiezas a dar esos movimientos, las cosas empiezan a moverse. Siempre le digo yo que las bibliotecas ha sido mi cafetería desde que tengo uso de razón, desde los años que empecé a caminar en este plano aquí en la tierra, llegando al norte, a Estados Unidos, para buscando, como dicen, un futuro, como decían, el sueño americano. La librería ha sido mi cafetería. Me puede decir así abiertamente, no con orgullo ni arrogancia. Eso me ha hecho pensar y me ha hecho aceptar tal como soy. Y hacer ciertas cosas que si te va a hacer, como decía, no diría malo, simplemente no son momentos que tienes que compartir con alguien esa energía. Entonces tú tienes que apartarte, tú tienes que hacerlo ciertas cositas porque en vez de edificación lo puedes destruir, porque es muy, no diría peligroso, sino es bastante fuerte cuando hay un pensamiento fuerte y otro pensamiento no está en esa misma sintonía. Por eso es muchas de esas partes que a veces nosotros recibimos que es gratis. A veces nosotros no podemos creer que nuestros oídos estén escuchando esto, o no podemos sentir cuando alguien nos dice esas cosas. Y entonces, por eso es muy bueno seguir practicando. ¿Por qué me puse a hablar todo de esto? También le he dicho a muchos, como ser, a mí me gusta dormir siempre con unas frecuencias o con libros que pasen hablando toda la noche. ¿Por qué? Porque eso me excita, me hace como que me contagia, me hace que me muestre afuera, que me muestre en papel, que me muestre en audios, que me muestre todo esto. Y a veces como que quiero más. Y para no hacer esta historia tan grande, siempre me acuerdo que cuando empezamos a estudiar ya con gente, es un poquito diferente. Debes saber llevar como yo digo, el ritmo. Debes saber llevar los niveles de energía con quién estás tú sentado o estás caminando para saber manejar. Recuerden que los seres humanos, nosotros todos somos igual en energía, pero no en el pensamiento, y nadie puede leer los pensamientos de los demás. ¿Qué estarán pensando? Y esto me recuerda mucho de las veces cuando un tiempo había que caminaba por las calles mirando a los alrededores, y siempre cuando pasas todo esto es un proceso continuo que en tu vida, mientras tú más vas investigando, más vas consiguiendo cosas que del más allá, hay otras fuerzas que se ponen, lo que llaman los electrones, los protones positivo, electrones lo negativo. Entonces cuando yo empecé a leer todos estos libros, empecé a ver algo maravilloso. Son historias de seres que así como tú y yo estamos viviendo. Esos están escritos en los libros. Son teorías, ideas, de hechos y de lo que pensaron y de lo que vieron. Entonces esa teoría se viene en este momento a nuestro caminar a que se haga realidad. Ahora,
¿Cómo esto se va a manifestar en lo físico? Justo cuando nosotros hablamos de estas ideas, de esto lo que pensamos o lo que hemos hecho en el pasado, hay otras fuerzas divinas, hay otras energías que están en el campo cuántico, esperando a ser conectados, esperando a ser enlazados justo en el momento preciso que, como decir, Dios, la fuente, lo permita. Entonces, por eso es muy importante tener el conocimiento de todas estas realidades para seguir caminando. Entonces, a veces cuando nosotros nos permitimos, no sé si a ustedes nos gusta ir al parque, nos gusta ir de viaje, nos gusta ir de shopping. A cuántas de las mujercitas, especialmente si nos lo metemos ahí en el mall, se quedan ahí toda la tarde. Porque hay una emoción, hay algo que le atrae. Hay una energía que está más apegado a la mujer. No porque sea que son diferentes, como lo puede decir en poderes de los hombres. Simplemente es porque, bueno, eso hay un poquito más para descubrir qué tiene la mujer extra o qué tiene, qué lo que falta. Entonces, como ser, ahí podemos comparar cuando el hombre y la mujer van al shopping, a los moles. La mujer casi siempre está más como que esperando a decidir y toma un tiempo más largo para decidir y tener ciertas cosas o obtener o lo que quiere comprar. Todo esto hace que tú y yo pensemos y en cada tiempo, a donde quiera que pueda marcar o que puede estar yo posicionado o tú estés posicionado, una idea que llegue a tu pensamiento, una imaginación o un movimiento medio raro, es porque algo está trabajando a favor de ti y te está como hablando que quiere manifestarse, pero quiere usarte a ti. De esa manera, pongamos para entendernos, porque son energías, pensamientos de diferentes seres de muchos millones de años. Si vamos y nos metemos más en estas realidades, pues ya es interesante entender cómo las cosas suceden y por qué. Y a veces cuando yo leo los libros, cuando me pongo las manos en la mejilla, cuando la mujer me brinda un vaso de agua, cuando miro los libros que hablan del amor y cuando deseo seguir continuando mi vida, igual que ahora, escribo, toco, busco, pero también busco, me interesa buscar qué es la muerte, a dónde llegamos, es un fin de esta materia. Después de todas esas sesiones completadas de lo que podamos hacer, de todos los pensamientos o comienzos que gastamos horas, días, meses, años, a veces buscamos, como le digo, en los parques, en las librerías, en las bibliotecas, encontrar una respuesta para seguir evolucionando y seguir creciendo. Para mí, así hablando, ese es el cielo en la tierra. Ese es el paraíso, ese es el jardín del Edén. Esa es la satisfacción de tu alma, que cuando te descubres a ti mismo, pues estás en el cielo. Y tú vas a empezar a vivir, a soñar, a ver cosas medio interesantes que mucho tiempo no habías visto o escuchado, pero siempre estaban ahí. Entonces todo eso es porque algo, cuando llega a nosotros, es porque tenemos que entender mucho de estas cosas, mis amados. Es interesante seguir aprendiendo para que vayamos acostumbrándonos a estos conceptos, a estas ideas, a del cielo en la tierra. Bueno, recuerden que nosotros hacemos porque
queremos caminar en esta realidad. Que tengan un maravilloso día. Un poquito de Quantum, teorías de historias para cada uno de vosotros. Bye bye.